A los 17 me corren. Pero realmente yo empiezo a jugar cuando Beltrán sale. Yo debuto. Ese torneo que debuto quedamos campeones. De una presión que nos lleva al límite de entrenamiento. Cuando voy a Morelia conocí el lado oscuro del fútbol, ¿no? En el tema de contratos, ya había dolor, ¿no? Es la parte que muchas gentes no conocen, ¿no? Que el futbolista aprende a vivir con dolor. ¿Por qué era un tipo yo que llegaba temprano? ¿Por qué era un tipo que entrenaba a tope? ¿Por qué era un tipo que me quedaba a entrenar? Y fue para mí como un juramento, ¿no? Entonces, yo lo mínimo que yo podía hacer. O sea, yo decía, pues si no soy el más técnico, si no soy el más rápido, si no, pues tengo que ser el que le meta más corazón. Yo fui hecho específicamente para Pumas. Marco Palacios, Picolín, ¿cómo andas? Gracias por tu tiempo. Muy bien, Chema. Aprovechando que estás aquí en Guadalajara, ya vas para 2 años, ¿puede ser? No, ya voy para el 5º año. Bueno, es que estuviste también trabajando en Mazorqueros, ¿puede ser? En Mazorqueros y en Mazatlán. En Mazatlán también. Es cierto, sí. Y te has adaptado bien a la ciudad, ¿te gusta? Digo, ya para 5 años, pues algo habrá, ¿no? En Guadalajara, pero ¿te gusta la ciudad, el contraste con Ciudad de México o cómo te has ido vinculando en Guadalajara? No, sí, la verdad es que me gusta la ciudad. La verdad es que al principio, como todo, me costó un poquito la adaptación, el llegar, no conoces a nadie, pero poco a poco me gustó. Y como dije, yo llegué casi a los 6 meses, me fui yo a Mazatlán. Ahí es donde me dieron la oportunidad. Pero bueno, estuve un semestre nada más, regresé, pero todo el tiempo aquí ha estado mi esposa, mis hijos han estado, ellos sí no se han movido desde que pisaron Guadalajara. Y bueno, el objetivo principal fue apoyar a mi hijo, ¿no? A uno de mis hijos que quería estar en Chivas, quería probar suerte en Chivas. Y bueno, pues lo traemos y ya afortunadamente él está en Fuerzas Básicas y bueno, ahí haciendo sus pininos y su esfuerzo para su carrera. Y tú también estuviste, ahorita vamos a platicar de eso también, que tuviste una etapa, creo yo, breve, pero te habrá dejado mucho, tanto para cosas buenas como a otras no tanto, ¿no? En la parte que quieres ser director técnico, supongo, y quieres seguir caminando en ese tema. Pero primero, es que yo tengo una bronca siempre que me cuesta trabajo decirles por el apodo, güey. Ah, ok. Es que, por ejemplo, sí. Y me acuerdo mucho de Canelo Angulo, de decir, Chuy, oye, Chuy, ¿por qué no me dices Canelo? Pues, es que pues no hay tanta, no es como es ese vínculo tan grande como para el apodo. Pero, por ejemplo, a ver, bueno, Marco, en este caso, platicar un poquito sobre tu camino, tu recorrido en tu carrera. Arrancan muy chavos tú y tu hermano en el camino del fútbol, ¿no? Buscando oportunidades en Ciudad de México. Me contabas, primero pasan por América, ¿no? O primero tu hermano va directo a Pumas. ¿Cómo fue ese camino? Fíjate que sí, iniciamos como todo niño, más bien como antes iniciaba. Como ¿no? antes se iniciaba. En la calle, ¿no? Empezamos en la calle, en la cuadra. El clásico señor que armó el equipo de la cuadra y del barrio y nos llevó a canchas de tierra. ¿De qué colonia eran? De la colonia Arenal. De la colonia Arenal es por atrás del aeropuerto en Ciudad de México. Ok. Ahora sí que de ahí nacimos, ahí nos criamos y así empezamos, ¿no? Una niñez muy, muy padre, ¿no? Yo creo que a los que nos tocó vivir y jugar en la calle fue algo increíble. Y bueno, ahí empezamos. Te digo, el señor creó el equipo, nos llevó a jugar y fue nuestra primera experiencia. Después, un tío nos llevó un día un periódico. Nos dijo, oye... El Esto, exactamente. Y nos dijo, miren, salió una convocatoria. Y en ese tiempo, pues nosotros ni idea de qué eran Fuerzas Básicas. Nada. Dijo... ¿Son 81 ustedes? 8-1, modelo 8-1. Y nos llevan y dice, hay una convocatoria. Y leemos, convocatoria para la América. Entonces, le decimos a papá, oye, pues llévanos, ¿no? Y papá primero no quería, pero al final pues, lo convencimos, ¿no? Y ahí va y nos llevamos. Y nos lleva y nosotros llegamos a hacer pruebas ahí a los 11 años. A los 11 años, ya Fuerzas Básicas. Y ahí estuvimos, no sé cuántos miles de niños que eran. Y al final, imagínate. Entonces nos quedamos 11 solamente. 11. Y empezamos nuestro proceso. Entonces estuvimos de los 11 como a los 15 y de ahí damos el salto a Pumas. ¿Siempre de central?
No, yo empecé como todo niño, ¿no? Yo creo que donde había chance de delantero, ¿no? Todos queremos ser delanteros, meter goles y me fueron acomodando delantero, después me fueron de contención, después de lateral y terminé en la central. Obviamente, pues te van perfilando, obviamente ya empezaron a ver mi altura, entonces hasta que me acomodaron ahí en la central. El estirón lo empiezas a dar que después de los 12, 15 o ya te ibas perfilando desde chico, ya estaban grandotes. No, ustedes. fíjate que tardamos en crecer, ¿Sí? yo creo como los 14, por ahí ya dimos el estirón fuerte. Pero bueno, pues yo creo que también por las características ahí los entrenadores me fueron colocando ahí más en la parte central. ¿Y cómo fue estos 4 años en América? Sí. ¿Cómo los fueron llevando? ¿Cómo fue para ustedes este proceso? ¿Veían posibilidades? ¿Te vieron un poco más a ti o tu hermano? ¿Cómo fue esa parte de ir creciendo futbolísticamente en América y sobre todo ganar conceptos, ¿no? Que eso es lo importante. Lo Sí. platicábamos ahorita, ganar conceptos en los primeros años del fútbol. Sí, fue muy importante, ¿no? La formación ahí en América en el aspecto de que tuve la fortuna de encontrar muy buenos entrenadores de fuerzas básicas, de la vieja guardia, pero muy buenos entrenadores. Nos formaban bastante bien en disciplina, en competencia. El hecho de estar en un equipo importante o grande, pues te da ese fogueo de que tienes que salir todos los partidos al 100%, porque desde las categorías pequeñas sabes que hay mucha competencia, ¿no? Entonces, estuvimos ahí. Nos formaban, creo que bien, pero después sí yo volteaba hacia arriba y desde ese entonces yo empecé a analizar, ya que te das cuenta que es fuerzas básicas, empiezas a analizar y yo veía pues mucho extranjero, pocas posibilidades. En ese tiempo había muy pocas posibilidades para el jugador mexicano. Entonces, la verdad es que yo no veía un gran futuro en América, ¿no? Entonces, después de ahí nos hacen una invitación al torneo de los barrios en México porque ya no creo que se haga ya. Muy famoso el torneo de los barrios en la Magdalena Michuca. Ok. Y ahí vamos, nos invitan el equipo de Picolín, de ahí sale el apodo. De ahí sale el apodo mucha de los gente, Picolines. oye, Sí. que Picolín, que no sé qué. Es porque hay un equipo que el dueño uruguayo no hace su equipo, tenía una fábrica de colchones en Tláhuac y así se llamaba su fábrica, Colchones Picolín. Arma el equipo para que jugaran sus hijos, nos invitan y de ahí en el torneo de los barrios, curiosamente ahí nos enfrentamos a Pumas. Y bueno, y les ganamos, en ese tiempo les ganamos a Pumas, los eliminamos, entonces bueno, fue como notición ahí del torneo, ¿no? Como el equipo la Picolín, bomba ¿no? del torneo. Exactamente, y bueno, ese equipo lo dirigía en paz descanse Rafael Amador. El de Pumas. Ok, el profe Rafa Amador. Sí. Y que entonces, anduvo viendo también unos años acá, me parece, ¿no? Sí, ya. ajá, sí, creo que sí. Y ya, digo, él dirigió terminando el partido, habla con mi papá, Fanat siempre nos acompañaba, entonces habla con mi papá y le dice a mi papá, oiga, no quiere llevar a sus hijos a que hagan visorías, pruebas allá a Pumas. No, pues imagínate, pues nos brillaron los ojos, ¿no? Nos dijimos, no, claro que sí. Y ahí nosotros vamos a hablar con el profe de América y le explicamos la situación. Digo, en ese tiempo lo entendió muy bien. ¿Quién estaba de profe en América? Yo con el que hablé es con el profe José Guerrero Beltrán. Okay. Es el que a mí me echa la mano, porque en ese tiempo se manejaba que ya las famosas cartas y eso, ¿no? Entonces hablamos con él y le explicamos la situación y lo entendió perfecto y él habló con la directiva. La directiva nos entregó nuestras cartas a los 15 años y nos vamos a Pumas. Ni por ser Pumas había esta pues pique que siempre ha existido históricamente, decir, oye, ¿cómo le voy a dar 2 jugadores a Pumas? Ajá, no, es que de ahí es donde pues entra la viveza, porque jamás dijimos que íbamos a ir a Pumas. Ah, ok, sí, nada más dijeron, no, ya nos vamos, sí, gracias. Gracias, entrego nuestra carta, a ver dónde nos vamos, ¿no? Pero obviamente, pues no podíamos decir que íbamos a Pumas. No, imagínate, así se arma, esa la aplicaron muy bien. Sí, no, exactamente, ¿no? Y llegamos a Pumas a los 15 ahí con Raúl Servín, con Raúl Servín es con el que llegamos ahí a Pumas y es donde pues empieza pues una transformación mágica para nosotros, ¿no? El llegar a esta grandísima institución en también otro tipo de formación. La verdad es que fueron 2 tipos de formaciones muy distintas, en América y en Pumas. Y yo creo que eso, a lo largo del camino, yo creo que eso es lo que nos complementó a mi hermano y a mí para poder
llegar a primera división. Hasta en filosofía, ¿no? Porque en Eh. América da la impresión, y visto muy a la distancia, muy de lejos, que sí hay calidad, pero importa más el resultado. Y en Pumas va un tema más de filosofía, un tema más de identidad, un tema más de valores de la propia universidad, ¿no? Y que obviamente, pues han habido grandes generaciones de chavos que les ha tocado saber impregnarse de todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, dos filosofías totalmente distintas. Y obviamente, digo, yo siempre estaré agradecido con la parte formativa de América, pero realmente yo me identifiqué desde el día uno y dije, estos son mis valores, estos son mis colores, me identifico con Pumas, con la UNAM, con todo, ¿no? Y bueno, yo me enamoré desde el primer día. ¿Mande? ¿Qué te sedujo de esa parte de los valores de Pumas? Híjole, mucho. Obviamente ellos desde el día uno me dijeron, sí es importante ganar, pero es el competir, ¿no? Es el competir, es el respetar al rival, y te das mucha... a mí lo que valoré mucho en Pumas es porque no solamente ves la parte deportiva, ves también la parte académica. La parte académica, sí. La parte académica que es, pues te encuentras a chavos que vienen de prepas privadas o bien de prepas de la misma UNAM, o te puedes encontrar un chavo que llega en coche a la universidad, o te puedes encontrar chavos que llegan en el pecero, que en el metro. 2 horas y media, que vienen desde Texcoco más lejos y que sacan una carrera, ¿no? Entonces, ese tipo de lucha de que todos esos son ejemplos que nosotros vimos, o yo en mi etapa en Pumas vi, y que valoras, ¿no? Y que dices, oye, no, pues si puede y con estas limitantes ha podido y triunfó, sacó una carrera, pues más cuando uno le están dando todo, ¿no? Entonces, me fue enamorando todo lo que fue Pumas. Y en la parte académica también te atraía hacer la carrera, hacer algo más que solamente el fútbol, o estaban plenamente enfocados en llegar a primera división y hacer la carrera de jugador. Sí, mira, yo sí, obviamente a todos, obviamente como jugadores nos ilusionaba estar en la UNAM. No era tan fácil. De hecho, tenías que hacer tu proceso de. O sea, eres igual que cualquier otro, aunque se fueras jugador. Exactamente. Yo en ese tiempo estaba en la UAM. Entonces yo estaba estudiando economía en la UAM. Entonces dije, bueno, pues yo ahorita ya me acomodé en la UAM. Mi hermano estuvo en la prepa 5. Ahí sí. Ahí él sí tuvo su pase automático. Ahí a CU. Y bueno, él sí tuvo como la carrera perfecta, ¿no? O sea, debutó como jugador. Y aparte se graduó como licenciado, ¿no? Es abogado ahí de la UNAM. Entonces, pues sí, es que es ejemplo de que sí se puede, ¿no? Digo, yo al final estuve en la UAM, estuve como menos de un año, y yo sí tomé la decisión de yo sí dejar mi carrera porque me metí al 100 al fútbol. Sabemos que ustedes saben que también llega un punto donde es muy exigente, sí, claro, en la parte física, en los viajes, en las concentraciones. Entonces ahí yo tuve que echarme un volado, ¿no? Y dije, pues, ¿qué me gusta más? ¿La escuela o el fútbol? Pues las dos, pero más el fútbol. ¿Y qué te dijeron en tu casa? Me apoyaron. Lo único que sí me dijeron mis papás, desde que yo estaba en secundaria, me dijeron, te apoyamos, pero nos tienes que entregar el bachillerato. El bachillerato mínimo. O sea, ya después... si hay chance. Si hay chance y le apuestas a fútbol, ok. Pero no, mínimo el bachillerato nos los tienes que entregar. Y si puedes sacar tu carrera, pues qué mejor. Pero el bachillerato no era negociable. Ese yo lo tenía que entregar. Y a tu hermano seguramente este tema, a lo mejor un tema más de pasión por las leyes, el derecho, pues lo hizo seguir ahí, y obviamente la facilidad de que él tenía el pase directo a CU, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? A lo que le ayudó mucho a mi hermano, digo, pues, cosas curiosas, ¿no? Él pudo terminar su carrera realmente porque fue muchos años banca de Sergio Bernal. Sí, claro. O sea, 11 años ahí de titular. En ese tiempo, todo ese tiempo, él tuvo como, pues obviamente ese tiempo para dedicarle. De hecho, él no metía todas sus materias, metía pocas materias, pero así de a poquito él la fue, o sea, como que alargó el tiempo, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero o sea, en lugar de terminarla en 4, la terminó en un poquito más. Un poquito más, pero la sacó, exactamente. Sacó su carrera. ¿Cómo recuerdas el debut, Pico? El momento en que ya va el proceso formativo, te vas acercando al primer equipo y vas viendo y dices, ahí estamos, y ya me convocaron, pero ahí van. ¿Cómo recuerdas toda esa etapa?
No, pues es maravillosa, ¿no? Me voy a ir un poquito atrás Sí. porque a mí, curiosamente, yo llego a Pumas, a los 17 me corren. Me corren. ¿Luego? Sí, me corren. Pues ellos dicen, llega otro central de, no me acuerdo de dónde, era de provincia, y pues ellos consideraron que era mejor que yo. Me dijeron, Marco, pues gracias por participar. Y fue un golpe, no sabes, ¿no? O sea, de los golpes más duros, en serio, en la adolescencia, ¿no? Y me acuerdo que yo ya quería retirarme, ya dije, regreso a la universidad y luego por mi papá y por mi hermano yo regreso, ¿no? Mi hermano me dice, oye, ¿sabes qué? Hay visorías para albinegros de Orizaba, va a ser filial de Pumas, ven a hacer tus visorías. Bueno, ahí voy. El entrenador era el Negro Santos, me acuerdo. Voy a cantera, hago mis visorías, me quedo y me voy para Orizaba. O sea, de tercera división que yo estaba, me voy a Orizaba. ¿Y cómo era el Negro Santos de técnico? Siempre he tenido esa gran duda. Sí, una gran persona, a mí me trató muy bien. Ajá. Pero sí, yo siento que pues, a lo mejor no tuvo la suerte o ya para desarrollarse más. O sea, también parte de la disciplina, ¿no? Que uno tiene que tener también como técnico, ¿no? Y el chiste que nos vamos para allá por azares del destino, pues es filial de Pumas. Había muchos jugadores, bueno, unos 6, 7 jugadores de Pumas que estaban acá con nosotros. Y entre esos mi hermano entrenaba en primer equipo y viajaba solamente a los partidos. A jugar. Así estaba mi hermano, ¿no? Ese era el convenio. Digamos que lo bajaban. Lo bajaban, exactamente. Orizaba, sí. Bueno, pues resulta que pues para ese entonces ya era Hugo Sánchez el entrenador. Entonces Hugo manda a llamar en una pretemporada al equipo. Dice, oye, ¿sabes qué? Que es Albinegros la filial, tráigamelos, quiero hacer un partido de preparación. Ahí vamos para allá, ¿no? Y curiosamente, porque estamos en cantera, sale Hugo del vestidor y yo estoy vestido pues, de albinegro, ¿no? Entonces Hugo me ve así, cabrón. Macho, chaval, a ver, y manda a llamar a mi hermano. Y le dice, oye, ¿cómo que tienes un hermano gemelo? Y le dice a mi hermano, sí, pues es mi hermano. No sabía. Y dice, ¿y por qué no está en Pumas? Y le dice a mi hermano, no, pues lo corrieron. Entonces dice Hugo, bueno, dile que ahorita que somos filiales que le meta porque lo podemos estar observando. Ok. Pues fue lo que me dijo mi hermano. Oye, métele porque... Y justo yo, no, pues me dice eso, pues yo anduve muy bien. O sea, el equipo no anduvo tan bien, pero yo en lo personal anduve muy bien, de titular, metí gol, todo. Y ya después... Y luego siempre pendiente de ti. Siempre. Y bueno, yo no sabía, pero bueno, seguramente le pasaban reportes y todo. Llega al final del torneo y ya me dice mi hermano, ¿sabes qué? Dice Hugo que te va a dar 15 días para verte. Ay, no, yo recuerdo que esa vez en el último partido me esguincé el tobillo. Me esguincé así de tobillo, así, ¿no? ¿Qué fue, segundo? Como de segundo grado. Y agarré y me dice, esto fue un viernes por ahí y el lunes yo ya tenía que estar en CEU. Entonces le digo, oye, me esguincé. Pues esas que dices, pues vendado y a ver cómo le hago. Me aguanto y así me fui. Con esguince y todo, me fui a CEU. Y ahí estuve. Hugo me recibe, me dice que me iba a estar observando. Me quedé entrenado con el equipo como un mes y medio. Y ahí es donde Hugo me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar. Son las cosas que... Pues ya lo que yo digo que soy bendecido, ¿no? Fui bendecido porque de yo estar en Pumas y que me corren, yo me acuerdo que todavía regresé a Pumas, le dije, oye, denme otra oportunidad. Y me dijeron, no, ya no, estás muy grande, ya no. Y dije, ok. O sea, después de que te habían dicho en primera instancia, gracias, ya no, volviste tú otra vez a pedir tocar la puerta. Para tocar otra vez la puerta y me acuerdo que me dice, no, pues ya no, ya estás muy grande, tal. Entonces es cuando ya me voy a Orizaba. Y lo que es la vida, ¿no? La vida, el destino y Hugo, que yo a la persona que les tengo más agradecimiento en mi vida futbolística es a Hugo Sánchez, porque él me regresa a la institución y yo esa vez que pedí oportunidad fue en segunda. Y Hugo me regresa a primer equipo. A primer equipo. Entonces me dice, ¿te vas a quedar? Y bueno, ahí fue un proceso porque obviamente yo llego y el ganarse una oportunidad con Hugo, pues nada fácil. Claro. Nada fácil, ¿no? Y me costó mucho trabajo.
Pero ahorita que mencionas el debut, pues fue maravilloso, ¿no? Porque después de todo esto que te estoy contando y de repente llega un partido en CU en enero, me acuerdo, fue enero, en CU contra Atlas, fue contra Atlas mi debut. Ese día ganamos, creo que 2-1 o 3-1, ganamos en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Y pues es que yo estaba en banca, ¿no? Y no sabes si vas a jugar, pues normalmente no sabías. Yo veía que pasaba el tiempo, yo estaba en el calentamiento. ¿Tú ya la veías venir? Sí. ¿O te agarró por sorpresa? Pues no, como que ya la presientes, pero no sabía si exactamente era ese partido, ¿no? Pero bueno, Hugo me llama faltando como 15 minutos para que acabara el partido. A cerrar el juego. A cerrar el juego, ¿no? Y no fue, híjole, un momento tan especial, tan de nervios, tan mágico, porque pues me habla Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez pues era mi ídolo, mi papá y yo lo veíamos a Hugo en la tele, ¿no? Veíamos los partidos de Real Madrid. Entonces el hecho que te llame Hugo Sánchez y pues no recuerdo exactamente las palabras que me dijo, ¿no? Obviamente me deseó mucha suerte, que estuviera concentrado. Me acuerdo que me debutó de lateral. Pero el jugador, generalmente el chavo cuando va a debutar, llega a que le dan indicaciones, está abrumado, ¿no? Sí, no, pues generalmente, sí, o sea, no, el entorno, tienes al lado a Hugo. Tienes al lado a Hugo. Ni lo oyes. Los nervios, no, fue impresionante. Y agarra y me dice, pues vas a jugar, ya quedan como 12 minutos, vas a jugar de lateral, así me dio 2-3 indicaciones. Y bueno, pues, y ahí vamos para adentro, ¿no? Entonces, fueron los 12 minutos más largos de mi vida, yo creo. Maravillosos, fue increíble, ¿no? El debut es indescriptible, ¿no? Porque son momentos es la culminación de tanto esfuerzo, de tantos entrenamientos, de pasar de un equipo a otro, de esto que te conté, de repente estás fuera de la institución, el destino te regresa. Entonces el debutar es el premio a como ese esfuerzo, ese esfuerzo, esa dedicación que uno le mete durante muchísimos años. Y de las cosas que tiene el fútbol, porque tú estabas fuera de Pumas y tu hermano se quedó y tú debutaste antes que él. No, él debuta primero. ¿Él debuta primero? Ajá, Hugo ya lo había debutado un año antes a él. Obviamente fue debut y obviamente solo fue un partido, ¿no? Porque yo siempre lo digo, él debutó un año antes, pero yo me hice titular antes. Ok. Yo me hice titular. Tú te quedas más tiempo. Sí, yo más rápido porque lo que te decía de que para un portero el ser titular es complicado. Es complicado, sí, claro. Porque él tuvo que esperar pues, casi 10 años a Bernal. Entonces, pero curiosamente el debutante. Y después de que empiezas a tener cada vez más minutos, te empieza a identificar más Hugo. ¿Cómo fue ese paso a la central? Porque también tenías por delante a dos gigantes del equipo como son el Capi y Darío Verón, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, ahora sí que pues, el capitán Beltrán. Verón, pues extranjero. Entonces, para mí era, por eso él me debuta de lateral. Sí. De repente me metía pues pedazos, ¿no? De partido, poco rato. Pero realmente yo empiezo a jugar cuando Beltrán sale. Sí. Que se va él a Necaxa, Cruz Azul. Cruz Azul, no me acuerdo, Necaxa o Cruz Azul, bueno, no me acuerdo, sí, pero creo que a Cruz Azul. Es cuando él sale, es cuando realmente... ¿Ya tomas tu oportunidad? Yo ya tomo mi verdadera oportunidad. ¿De cuál de los dos aprendiste más? ¿O de los dos aprendiste mucho en la cuestión de anticipación, temas de timing, técnica, rechazo, todo ese tipo, el propio liderazgo, ¿no? Que pues lo que era el liderazgo de esos dos personajes. A los dos les aprendí, pero indudablemente mucho más, te puedo decir que mucho más a Darío Verón. A Darío Verón para mí fue como un maestro, la verdad. Me enseñó mucho. Digo, un tipo muy profesional, muy profesional, muy dedicado y físicamente era una fiera, no era tan alto y saltaba impresionante. En el mano a mano era impasable. Él tenía una gran virtud que la acabas de mencionar, el anticipo. Es muy difícil y a mí yo no lo sabía hacer. Es muy difícil que un defensa tenga el timing para el anticipo. Muy difícil. Yo creo de lo más difícil que hay. Y él lo tenía natural. Él anticipaba no sé, 10 veces por partido. Entonces yo le fui aprendiendo mucho a él, la verdad.
y él me dio mucha seguridad y después pues yo ahí fui creciendo hasta que creo que ahí nos equiparamos en el aspecto de como del trabajo, ¿no? Era el 50-50 y hicimos un clic impresionante, ¿no? A los dos les aprendí, obviamente Beltrán más el lado del liderazgo, era un muy buen líder, muy buen tipo, siempre pues portando bien el gafete, pero en la parte futbolística indudablemente a Darío Verón. ¿Verón era muy serio? Sí, a la distancia daba esa impresión de que era muy hasta retraído, él metido en su, o sea, en su cotorreo, ¿no? En su vida, él internamente, y no daba esa impresión de que no era tan cercano a los compañeros, incluso. Sí, no, para los externos sí, él tenía como esa personalidad de muy serio, sí, casi no hablaba y todo, pero no, créeme que aquí ante el grupo no, sí, hablaba, era líder, también muy buena persona, un tipo que nos enseñó que él vino con las manos vacías y al final hizo una gran carrera, ¿no? Claro, sí. Pero sí, no, con nosotros en el día a día, en el vestidor, eso yo creo que era un buen tipo. Y luego te tocó una gran época en Pumas, ¿no? Porque después fuiste ganando lugar, fuiste también teniendo más oportunidades en la época del bicampeonato de Pumas, ¿no? Sí. La verdad es que yo siempre digo que me tocó, gracias a Dios, la época dorada de Pumas, ¿no? 4 de 7 campeonatos, ¿no? Entonces, pues imagínate, me debuta Hugo Sánchez, pues el mejor jugador que ha dado México, ¿no? Salió de Pumas. Me toca ahí el primer... Yo debuto, ese torneo que debuto quedamos campeones. Después nos toca el bicampeonato. Después viene el Real Madrid. El torneo que campeón de campeones y después Real Madrid. Entonces Teresa Herrera. Entonces fue mágica esa parte de Hugo y aparte y he escuchado a algunos compañeros, entre esos a Parejita, y lo tengo que decir porque también fue tan mágica esa parte y el trato de Hugo. O sea, todos dicen, es que Hugo, cómo los trataba y no sé qué, y cómo era, que es prepotente, que el mejor técnico en trato que tuve fue Hugo Sánchez. O sea, y no porque yo lo haya considerado como, porque puede haber sido mi ídolo, pero decir, ay, no, sí es medio especial. No. O sea, el mejor trato que tuve, que nos trató como verdaderos futbolistas, estrellas, fue Hugo Sánchez. Un día aquí Marioni me decía que a él como delantero, obviamente pues le aprendió, pero decía Bruno que te hacía sentir como si fueras jugador del Real Madrid. Sí, tal cual, ¿no? Y detalles, ¿no? Por ejemplo, un detalle, llegamos a concentración, regularmente era en el Radisson, enfrente de Perisur, y pues llegamos del entrenamiento, comías ahí, descansabas, el otro día al partido. Y con Hugo era, no, chavales, nos vamos ahora a tal restaurante, nos llevaba a los mejores restaurantes de México, y nos llevaba a comer y de ahí nos íbamos al hotel, ¿no? Por ejemplo, un detalle, ¿no? Que pues, nunca lo vi en otro técnico más que en Hugo, ¿no? O de repente estábamos ahí, era la cena, bajábamos a cenar y estaba el camión esperándonos y nos llevaba a cenar a otro restaurante. Entonces, detallitos que tú dices, pues X, pero para nosotros eran de mucha valía, ¿no? Y te hacían sentir, ¿no? Y aparte, yo siempre decía, pues es que Hugo, con su simple presencia que tú decías, oye, me está dirigiendo Hugo Sánchez. O sea, ya era motivador, ya era una gran responsabilidad representar a Hugo Sánchez. ¿Y cómo motivaba? Porque también cuentan mucho esta parte de que, que yo hice esto, yo gané, yo acá, yo lo otro. Y a lo mejor a veces, sí, es Hugo, pero hay que buscar otros métodos de motivación. ¿Sí impregnaba también con esa parte o le ponía algo más, por supuesto, también de su cosecha en esa parte de la motivación? No, la motivación, yo en lo personal, el simple hecho de tenerlo a él, ahí ya, para mí era motivación, ¿no? Pero también, obviamente, él, y es cierto eso que él nos ponía sus videos, su presentación, sí. Es como, pero yo lo vi, o sea, muchos goles de los que él ponía, yo no los había visto, ¿no? Entonces yo decía, veías esos goles y decías, órale, y él era como, vean quién nos está dirigiendo, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, yo lo veía bastante válido, ¿no? Porque decía, oye, pues es Hugo Sánchez, ¿no? O sea, el máximo goleador, ¿no? Acá de México. Entonces,
Hugo Sánchez aplicaba esa motivación, nos contaba muchas anécdotas también, de Real Madrid, de cómo era el trato. Y entonces pues eso a nosotros nos motivaba. El simple hecho que nos decía, chavales, vamos por el campeonato y de ahí pueden surgir más cosas para ustedes, tal. Entonces, pues esa era motivación, pero no solo era motivación Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era un entrenador que tenía un modelo de juego. Es un entrenador, porque dice, es que le hacía la chamba el auxiliar. No. Que Carrillo, no sé qué. Que no. Yo estuve en el día a día con Hugo Sánchez y Hugo tenía bien su idea clara de juego. Sus entrenamientos eran con una idea, no eran de, pues porque la simple motivación y échenle ganas no alcanza. En el fútbol a nivel profesional. Y menos en estas épocas. Y un bicampeonato no se te va a dar por échenle ganas, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces tienes que tener un modelo de juego, tienes que tener una estructura, tienes que tener una base sólida defensiva. Entonces, todo eso lo trabajaba Hugo. Y me platicaba también el otro día, estaba platicando con Gonzo, que también pasó con este gran proceso en universidad, que con Hugo las instrucciones pasaban más por hacerlo sencillo, que al final de cuentas en el fútbol lo más difícil es hacerlo fácil, ¿no? Exacto. No debe ser también fácil para un técnico. Sí, pues desde afuera te lo digo, hay que implementarlo y hay que trabajarlo también. Sí, claro, sí, todo es trabajo, ¿no? Como dices, sí, a veces hacerlo sencillo es lo más complicado, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Y más cuando pues, tienes jugadores importantes, jugadores de jerarquía, ¿no? Convencerlos a tu idea es complicado. Digo, si tuviste aquí mismo a Bruno Marioni en su etapa de Hugo, fue el campeón de goleo que logró Bruno, ¿no? Entonces, digo, y todo eso es trabajo. Todo es trabajo, nada es de... Pero ¿qué pasa? ¿No? Pues no gusta que Hugo diga, es que yo metí estos goles o el bicampeonato. La mentalidad del mexicano, la envidia, muchas cosas, ¿no? Que es triste lo que pasa entre mexicanos, pero realmente yo, a mi experiencia, que yo sí lo tuve ahí en corte, que fue mi entrenador, yo sí te puedo decir que es una gran persona, un gran entrenador y que a mí en lo personal me ayudó bastante en mi carrera. Hugo lo dijo muchas veces cuando él fue seleccionador, si me dejan trabajar, yo los hago campeones del mundo. ¿Tú crees que México hubiera, no sé si campeones del mundo, porque depende ya de muchas circunstancias, pero que hubiera llevado a México a otro nivel? Deja tu quinto partido, más allá, o sea, futbolísticamente hacerlo mejor a México. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí hubiera conseguido algo importante, Hugo, para la selección. Y más yo conociéndolo porque pues, Hugo cuando se propone algo, lo logra, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que no tuvo a lo mejor ya el apoyo, tuvo mucha presión, de todos lados y al final, pues no se le respalda, yo creo como a otros, ¿no? Entonces, pues es triste, ¿no? Es triste porque yo siempre digo, pues si hubiera sido Hugo argentino, pues imagínate, ¿no? Cuántas oportunidades yo hubiera tenido en selección argentina. Pero bueno, pues es parte de lo que él ha vivido y hay cosas que a lo mejor a mí no estoy de acuerdo, pero bueno, me hubiera encantado que sí le hubieran dado más proceso. ¿Qué tenía ese Pumas? Porque a veces no es tan fácil explicarlo, ¿no? Mística, identidad, obviamente siempre acompañado del juego, del trabajo, lo que hablábamos ahora, que ya no alcanza con el vamos en el fútbol y menos en estos tiempos donde hay tantas herramientas. Y sobre todo porque antes del bicampeonato, a lo mejor a Pumas no se le veía como el gran plantel, como se le veía en ese momento a Toluca, se le veía al América, se le veía al propio Cruz Azul, que ya venía entrando en esta dinámica de jugar finales y no ganarlas. Y a lo mejor Pumas estaba un escalón abajo de esos equipos. Pero ¿qué tenía Pumas que se impuso a todos esos y fue bicampeón? Claro, sí, y yo te puedo decir que no solamente uno, a veces estábamos 2 o 3 escalones abajo, esa es la realidad. ¿Ustedes internamente sí lo sentían? Sí, pero sabíamos pues por las nóminas, por los nombres, pero lo que sí te puedo decir es que eso es Pumas, es la mística, es el hambre, es lo que te comentaba hace un momento de un estudiante que recorre 2 horas y media en metro, en transporte, caminando, llega, toma sus clases y al final, después del esfuerzo, saca una carrera.
Pues eso mismo nosotros lo hacemos, lo trasladamos a la cancha, ¿no? Es el esfuerzo. Sí que hay más nómina allá, sí, pero somos 11 contra 11. Sí, pero nosotros sacamos provecho de nuestra cancha, de nuestro clima, de nuestro estadio. Tenemos el apoyo de nuestra afición, tenemos hambre de querer a mejor algunos ir a otros equipos, otros de querer ganar más dinero, otros de querer ir a Europa. Eso es Pumas, eso es la universidad. ¿Me entiendes? Inicias con nada y terminas con mucho, muchas veces, ¿no? Entonces, tuvimos ejemplos miles, desde estudiantes, desde maestros, desde catedráticos, desde todo hemos tenido ejemplos, desde futbolistas, ¿no? El ejemplo más claro, pues Hugo Sánchez, ¿no? Que salió de Pumas y donde triunfó. Entonces, todo eso es la mística, es la gran mística de Pumas, ¿no? Esa garra y esa hambre de querer ser. ¿Te consideras tú haber sido un emblema de Pumas por esto que comentábamos, haber ganado todos estos títulos, de que incluso en otra época les toca ganar otro título y que ganan contra Morelia en esa... Híjole, yo creo que ese gol que hace Javier Cortés debe ser de los más recordados por la forma en cómo se define el partido, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa etapa también donde tú ya ibas creciendo, pero ya ganando también un nombre dentro de la institución, ¿no? Sí, claro. Me costó mucho trabajo, ¿no? Obviamente hacerme un nombre, ¿no? Porque obviamente pues empiezas, eres joven, eres canterano. Como canterano te cuesta más trabajo que alguien que llega, la verdad. Pero bueno, al final me lo fui ganando a base de corazón, a base de resultados, a base de profesionalismo. Y llega después del bicampeonato la final contra Pachuca 2009 con Tuca Ferretti, que realmente ahí con Tuca yo consolido mi carrera. Hugo me inicia, pero realmente yo consolido mi carrera con Tuca, 4 años que estuve con él. Viene ese campeonato 2009 y después la culminación del 2011. 2011. ¿No? Entonces, pues fue una época para mí dorada, antes de lo de Tuca. Y ya nos tocó en ese tiempo también lo que me ayudó a mí a despuntar fue Copa Sudamericana, Copa Libertadores. O sea, todo eso me dio mucho fogueo, me identificó mucho más con la afición. Nos tocó la final contra Boca. Entonces, todo eso a mí me... Aquel robo. Con Abondancieri, que también, híjole. Sí, un robo total, pero vaya, a pesar de que fue un robo y la afición y la gente nos recibió como campeones, ¿no? Y la verdad, yo ahí es donde realmente ya hago esa comunión con la afición y es donde ya me hago titular y es donde pues ya empiezo a despegar mi carrera. Llega Tuca y me dice, Tuca, a ver, dejémonos de experimentos ya, porque después de Hugo llega Miguel España. De hecho, con Miguel España es con el que jugamos la Copa Sudamericana. Bueno, yo jugaba de lateral, jugaba de contención, jugaba de delantero. Yo jugaba de todo. Y llega Tuca y dice, a ver, usted es central, no se me mueve de ahí y ya. Entonces, realmente ahí es donde yo ya me consolido, ¿no? De central no me movió para nada Tuca, ¿no? Entonces, pues es una época que digo, pues muy padre. Yo ya empecé a tener mi crecimiento, me empecé a consolidar como jugador de Pumas. Pues yo me quería retirar ahí. O sea, yo jamás quise salir de Pumas porque pues, yo me identifiqué. O sea, desde el día 1 que yo pisé cantera, me enamoré de Pumas. Dijiste, de aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie, exactamente. Hay un contraste muy grande entre la dirección técnica de un tipo como Hugo a Tuca, ¿no? Sí, muy, muy diferentes, pero híjole, para mí las dos igual de valiosas, ¿no? Hugo por todo lo que nos aportaba y lo que a mí en lo personal, lo particular me dio, ¿no? El rescatarme de expansión y debutarme. Pero Tuca fue la consolidación, fue dejémonos de experimentos, la exigencia. Ahí sí conocí la exigencia a tope, no así. Tuca nos llevó al límite. Y desde su preparador físico, Memo Horta, no, es tipazo profesional, pero no. Exigente, eran... Con él sí corrían. No, corríamos. Ya no se utiliza hoy en día, pero íbamos al bosque de Tlalpan y era una hora sin parar. Pero a ritmo, nosotros decíamos ritmo keniano, ¿no?
Entonces, era impresionante los entrenamientos. Luego la exigencia de Tuca nos llevó al límite, en serio. Pero la mejor forma física, hoy que estoy retirado y digo, cuando estuve mejor físicamente, mentalmente, volaba, que era insuperable, era en la época de Tuca. ¿A ti te traía cortito Tuca por el tema de ser defensa? ¿O no tanto? No tanto. Yo creo que tuve la fortuna. Tuca es muy particular, muy particular. Tuca, si tú eres del grupo de los que le caíste bien, de sus hijos, futbolísticamente hablando, estás del otro lado. Pero si es del otro, no, muchos lo terminaron odiando. Y entre esos mi hermano, ¿no? Porque Tuca es muy, o sea, si con Hugo era difícil ganarte una oportunidad, con Tuca es casi imposible ganarte una oportunidad. O sea, tienes que hacer milagros para ganarte una oportunidad con Tuca Ferretti. Y yo lo veo bien porque el que se gana una oportunidad con Tuca Ferretti es porque tiene. Es porque se va a consolidar o se va a ir a Europa. Así. O sea, con Tuca no va a jugar un debut y despedida. Eso te lo firmo. Con Tuca va a jugar un jugador que se va a consolidar en primera división, o que va a ir a selección o que se va a ir a Europa. No hay más. Así es. Y lo vimos toda su carrera. Muchos chavos que en otros lados tenían oportunidad, pero que el Tuca, pues, por su forma de pensar y de ser, no daba tantas oportunidades. No era tan fácil convencer a un tipo como Tuca. No era tan fácil. Sí, exacto. Y digo, y a mí me tocó vivirlo. Yo, gracias a Dios, fui y no fue de gratis, ¿no? ¿Por qué fui jugador de su grupo de Tuca? Porque era un tipo yo que llegaba temprano, porque era un tipo que entrenaba a tope, porque era un tipo que me quedaba a entrenar, porque era un tipo que le respondía en los partidos, en los momentos de presión, yo le respondí. Por eso fui un jugador y porque respetaba los horarios y respetaba las reglas y porque me maté por él. Por eso yo fui de su grupo. No es de a gratis, ¿me entiendes? No es de a gratis. Tuca no es tonto. Y pues, no crean que dirigió tantos años. Equipos y tantos clubes. Sí. De hecho, su mayor virtud de Tuca es identificar la personalidad del jugador. Él te sabe identificar y te lo apuesto que él dice, hijo, este es serio profesional y este no. Este es fiesterón, es desmadroso y yo creo que es una de sus mayores virtudes. ¿Crees, ahora que hablas de virtudes, que una de tus mayores virtudes como futbolista fue esa parte? Porque siempre se hablaba mucho, que Picolín le falta técnica, le falta esto, pero lo reemplazabas con todo este tema, carácter, determinación, disciplina y coraje dentro de la cancha, ¿no? Sí, claro. No, totalmente. Ese fue mi sello. Pues yo vengo de expansión de albinegros y yo llego a Pumas y en mis tiempos, en esos tiempos, en la expansión era tira la larga, pelea, punta y para arriba. Entonces yo llego y me sienta Sergio Gea, agarra a Sergio Gea y me dice, a ver, Palacios, vení. Y me dice, ¿querés jugar aquí? No, sí, profe. Pues te vas a quedar diario conmigo porque ya no estás en expansión. Dice, tienes que salir jugando. Me dijo, el ABC, el pase, la recepción, eso lo tienes que dominar. Pase, recepción, conducción. Ajá, eso lo tienes que dominar, dice, porque entonces yo me quedaba con Sergio Gea de todos los entrenamientos diarios. Después de los entrenamientos me quedaba porque me decía... ¿Cuánto te quedabas? ¿1 hora? ¿Hora y media? Sí, como 40 minutos me quedaba con él, pero era eso, al final, porque me decía, no, es que aquí ya no es de punta para arriba. Entonces, obviamente eso me dio como lo básico, no me dio porque yo jamás fui el más técnico, como dices, no, pero lo básico, ahí lo afiancé con Sergio Gea, y eso me ayudó mucho para consolidarme, ¿no? Obviamente, te digo, no terminé de ser más técnico, pero yo sí tuve algo claro. Yo una vez llegué cuando la primera vez que pisé en Ciudad Universitaria, el estadio, no cantera, el estadio, en serio, juré, dije, estaba yo sentado solo en la tribuna y dije, si yo iba a jugar en este estadio, sí, juro por Dios que desde el primer partido hasta el último va a dar, o sea, lo máximo por esta institución, si me toca debutar. Y fue para mí como un juramento, ¿no? Entonces, yo es lo mínimo que yo podía hacer. O sea, yo decía, pues si no soy el más técnico, si no soy el más rápido, si no, pues tengo que ser el que le meta más corazón, ¿no? El que le vaya y pelee todas. Y eso
eso fue lo que me distinguió toda mi carrera, ¿no? Y aparte me hizo una comunión muy fuerte con la afición, ¿no? Porque pues, la afición es lo que te pide. Claro, ¿no? es lo que la tribuna más reconoce, ¿no? Es lo que más reconoce. La tribuna es tan noble, en serio, es noble y muy exigente, pero es noble en el aspecto que dice, no me importa que pierdas, pero si te la rompiste, bienvenido, no te voy a aplaudir. Y así era la Rebel, te aplaudían, pero te la rajaste, pero pues si flojeas y luego no ganas, y pues obviamente pues, te van a decir de todo, te van a comer vivo. Y eso, y hoy, después de voy para 10 años de retirado, y que me pare de repente algún aficionado, y a veces no todos son de Pumas, y me digan, es que lo que le metías, y es que la agarra, y es que extrañamos un defensa como tú, y dices, ay, después de tantos años puedo decir, qué padre, se siente, es un orgullo, y digo, valió la pena romperme el alma por esa institución. De los 4 títulos que te tocó vivir, ¿hay alguno que hayas disfrutado más porque jugaste más tiempo, por la forma como se ganó? Por ejemplo, ahorita te recordaba el de Morelia, el de Pachuca, el bicampeonato. ¿Alguno que tú hayas dicho, lo disfruté? Obviamente todos valen igual y son esa medalla que te llevas obviamente la medalla física, pero en el corazón te llevas un título y se queda ahí. Y habrá cosas que dices, no, todos valen igual, pero hay alguno que tenga mayor valor para ti por cómo se ganó o por alguna circunstancia en particular. Sí, claro. Hay dos, te voy a platicar de dos. El 2009 para mí fue el que yo más disfruté en lo personal. El de Pachuca. El de Pachuca. ¿Por qué? Porque, híjole, fue un partidazo mágico desde la ida y la vuelta. O sea, los dos partidos fueron increíbles. Pachuca venía de ser campeón, creo que de la Sudamericana. Sí, 2007, una cosa así. Ajá. Venía de ser campeón apenas. Tenía un equipazo. Estaba Calero, en paz descanse, estaba el Chaco, estaba Caballero, tenía un equipazo. El profe Mesa lo dirigía. Y nosotros, pues, como dices, ¿no? Ay, Pumas, un plantel bueno, pero nada comparado con la plantilla de ellos, ¿no? Me acuerdo que salían los pronósticos no te acordarás a lo mejor, pero bueno. En medio salía. De medio salía. Me acuerdo que hasta salía una como vidente que decía, y se adivinaba, en este torneo va a ser campeón y queda campeón. En este torneo va a ser campeón y siempre latinaba. Y llegó contra nosotros en esa final y dijo, va a ganar Pachuca. Y nosotros, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver. Y la verdad es la final que me he sentido más orgulloso de mis compañeros por la comunión que había, la hermandad que había, los extranjeros que eran de peso, eran de peso, pero también como con humildad, pues, ¿me entiendes? Un Leandro, un Verón, o sea, eran jugadores que en verdad se ponían la camiseta de los Pumas, cero soberbios y la verdad había mucha comunión en el equipo. Nosotros sabíamos que ellos tenían más plantilla, más presupuesto y todo, y que venían de ser campeones, pero era un reto para nosotros y que todas las estadísticas estaban en contra de nosotros, pero nosotros teníamos hambre de triunfo, de progresar en ese aspecto de triunfo, ¿no? Y salimos desde el partido 1 como leones desde el partido 1, ¿no? Fuimos a cerrar allá a Pachuca. Se alargó el partido hasta tiempo extra, ¿no? O sea, fue una final dramática. Al final entró Pablito Barrera, volaba Pablito en esos tiempos y mete el gol del gane, ¿no? Entonces yo esa la disfruté. De hecho salen escenas donde yo estoy llorando, ¿no? Porque híjole, no sabes la emoción, ¿no? Y me queda una anécdota que yo estoy tirado en el piso llorando de la emoción y llega Tuca y me levanta, ¿no? Me levanta Tuca y me da un abrazo y pues nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque fue una final que me costó mucho trabajo porque yo venía con Hugo de que sí, o sea, sí debutaste, pero pues no te consolidabas. Después viene Miguel España y qué increíble Copa Sudamericana hiciste, pero ¿de qué juegas? Tal. ¿Sí me entiendes? O sea, arriba, adelante, en medio, ¿qué onda? No terminabas de afianzarte del 11, claro. Entonces llego con Tuca y ahí me afianzo y se consolida el campeonato. Entonces ahí yo ya era Picolín Palacios, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, como el Picolín titular, dueño de la central, ¿no? Entonces, y eso pues fueron esos 4 años de
de Tuca, ¿no? O Sí, sea, claro. de una presión que nos lleva al límite, un entrenamiento, disciplina, tal. Entonces, pum, lo culminamos con ese campeonato. Entonces, a mí ese es el que en lo personal más me llenó. Ahora, ese por el 2009. Y ahora el del 2011 tiene un ingrediente muy especial. El que familiar. Es el que yo ya juego junto con mi hermano, porque en 2009 era Sergio Bernal. Sí. Juego junto con mi hermano la final. También muy dramática la final de vuelta. Los dos en cancha. Ajá, muy dramática también. Ese golazo que mencionabas de Cortés. Pero familiarmente, yo creo que fue el regalo más bonito que le pudimos dar a nuestros padres. O sea, fue la carrera de futbolista va acompañada de no todos tienen esa fortuna. Los que tenemos la fortuna es, o sea, y hoy yo lo veo con mis hijos, ¿no? Yo estoy en Guadalajara porque estoy acompañando al sueño de mi hijo. Entonces, mis papás nos acompañaron siempre. Siempre. Cuando estuvimos en América, iban a los partidos de la América. Cuando fuimos a Pumas, cuando fuimos a la Ciudad Deportiva, a las canchas de tierra con el Picolín, ahí estaban mis padres. Llegó un momento en donde nos separamos y mi papá iba con uno, mi mamá iba con el otro. Siempre estuvieron, ¿no? Entonces, pues el 2011 fue como ese regalo a nuestros padres, decir, papá, mamá, gracias, se cumplió. Somos campeones, aquí están las medallas, son para ustedes y fue como ese regalo al esfuerzo que también hicieron nuestros papás toda nuestra carrera. Que siempre se habla, ¿no? De que en la cancha te avientas de cabeza por el compañero, somos como hermanos, pero estás jugando con tu hermano. O sea, esa es una... Y hay una anécdota donde tuviste un tema ahí con Botero, puede ser, donde creo que choca con tu hermano en un entrenamiento y te prendiste y fuiste sobre Botero, ¿puede ser? Ajá, no, fue en un partido, yo me acuerdo de un partido con Darwin Quintero. Ok. Darwin Quintero, que yo tenía amarilla y va un balón dividido con mi hermano y mi hermano ese es de que ya la tenía, o sea, le ganó y él llega. Aparte, tu hermano también tenía más físicamente más que Darwin, ¿no? Ajá, sí. Pero él agarra, se agacha y Darwin va y le llega tarde y le mete, ¿no? Entonces yo así en automático, pues me prendí, voy y puchín, yo aviento a Darwin, ¿no? Ya saben que pues ni era broncudo yo. Y voy, lo aviento, se hace la melee, ya saben que siempre me metían problemas y llega el árbitro y segunda amarilla y me expulsa. Entonces, yo así de... Ahí es donde me cayó el 20 de que, y me acuerdo que hablé con mi esposa, dije, es que esto, y me dijo, pues es que, o sea, es tu partido, o sea, deja que también él haga, que se defienda, casi me dijo, deja que se defienda, que él se defienda. Que él, porque yo sí sentía esa gran responsabilidad, como aparte de hermano mayor, yo decía, sí, defiendo a mi portero, como defendí en su momento a Bernal, pero hay un ingrediente más, claro. Es mi hermano, y él va comenzando, bueno, cuando iba comenzando yo decía, tiene que salir bien las cosas porque yo sabía que si él iba mal, era Dios, paz, el que sigue. Entonces, pues yo la verdad, ahí lo entendí, ¿no? Cuando me expulsaron esa vez dije, ok, sí, o sea, sí tengo que protegerlo, pero tampoco exagerar porque él también, o sea, tiene que hacer lo suyo, pues es su carrera, no voy a estar yo siempre ayudándolo, pues. ¿Sí pasaba mucho? O sea, que le entrabas al quite por tu hermano cuando había alguna situación de cancha. Sí, no solo por mi hermano, por el que fuera. Okay. Yo me acuerdo que y me bromea mucho mi esposa porque decía, no, es que iba al parejita hasta allá de extremo y se hacía la melee y ya me lo empujaba. Yo de la central, pero picaba, ¿eh? Y salías tú de algún lado y llegabas. Yo siempre estaba en medio de las peleas y entonces pum, tarjeta, ¿no? Entonces yo decía, chin. Entonces me dice, ¿y qué hiciste hasta allá? Le digo, pues es que bueno, no es que yo tenga el cuerpazo, pero dice, pero ve el cuerpo de perro del parejita. Le digo, me lo van a destrozar. Le digo, no, tengo que ir a defender. Entonces yo iba a defender a todo mundo, ¿no? Así era. Y siempre digo, en un equipo, en Chivas lo hizo Reynoso. Sí. Te puedo mencionar, ¿no? En Santos lo hizo Baloy. Alguien tiene que hacer el trabajo rudo. A mí me tocó hacerlo en Pumas. Meter la patita, meter el carácter, defender al compañero. Ahí hay que hacer el trabajo técnico, como Rafa Márquez en Atlas, ¿no? El del toque, el pase fino, tal. Pero también habemos los que tenemos que hacer trabajo rudo, sí o sí. Y entonces a mí me tocó, ese fue parte yo siento del papel que tuve que desempeñar en Pumas. Y no por nada fuimos
3 veces la mejor defensiva. O sea, consolidamos una defensa férrea, muy férrea. Verón, Castro, Fernando Espinosa, el Chispa, Efraín Juárez en su momento. O sea, éramos defensas muy... Jerry Galindo, que también era contención, pero bajaba a ayudarles. Exactamente. Entonces, pues a mí me tocó hacer esa parte. ¿Cómo tomaste tú, Pico, esta decisión que se toma cuando te avisan, no entras más en planes y te vas a Morelia? Uy, no. Híjole, muy doloroso, muy doloroso. Aparte, pues lo que siempre existe en el fútbol, ¿no? Las formas, ¿no? Las formas son las que duelen. Por teléfono. Después, ni siquiera después de la historia dices, cítame en la oficina y dímelo de frente, ¿no? No, por teléfono. Entonces fue muy triste porque yo quería cerrar. O sea, realmente... Tu sueño era terminar la carrera en Pumas. Sí, yo era de esos jugadores de la antigüita. O sea, de que pues, yo no quiero salir de mi club. Yo estoy feliz, enamorado de mi club. ¿Yo para qué quiero ir a otro? Hoy después digo, ay, no, si hubiera ido a otros clubes, créeme que económicamente me hubiera ido increíblemente mejor. Pero yo estaba tan casado con Pumas que dije, no me quiero ir jamás en la vida. Entonces, cuando te dicen, te tienes que ir, pues es un golpe muy fuerte. ¿Cómo muy fue? Fuerte. ¿Te hablaron por teléfono? Sí, me hablaron. Digo, ¿sabes qué? Estás transferible. Búscale. Ajá, búscale. O en el draft allá a ver qué. Ajá. Oye, no, pero ¿cómo? Que esperas, yo quiero terminar Estás transferible. No, se le habla a mi representante, oye, tal, y ¿Fue cuestión del técnico, del gusto del técnico, que de esas cosas que tienes que lo entiendes, o fue más una decisión de directiva? Yo siento que más fue de cuestión directiva. Sí, ahí fue más cuestión directiva. Y bueno, pues no lo entiendes, cuesta mucho trabajo y al final lo tienes que aceptar. Nos pasa a muchos. Lo tienes que aceptar y me fui a Morelia. Morelia me recibe la ciudad muy bien, digo, es una ciudad que muy bonita, inclusive me quedé a vivir ahí, pero futbolísticamente no era lo mismo que no fue lo mismo. O sea, habemos con todo y que peleaba finales, ¿no? Y estaba Tomás Boy. Sí, y un equipo de gran tradición, el fútbol mexicano y todo, la verdad. Pero no, o sea, yo salí 2 veces de la institución, a Morelia y un semestre, porque me peleé con la directiva en ese tiempo, a Veracruz, un solo torneo. Uh-huh. Y ni en Morelia ni en Veracruz me hallé, futbolísticamente hablando. O sea, yo fui un jugador como tipo Verón. Yo creo que Verón, si lo hubieras visto en Cruz Azul, en Toluca, ya no hubiera sido el mismo Verón, te lo apuesto. Y así fui yo. O sea, yo fui hecho específicamente para Pumas. Así yo lo veo después de retirado. Digo, sí puede haber jugado en otros equipos, pero realmente habemos jugadores muy identificados con una institución, con una afición. Y yo no me hallé en Morelia y ni me hallé en Veracruz, ¿no? Pero... O sea, la camisa del Jimmy, tú bien te la pudiste haber puesto tú y quedártela esa la de hecho en CU. Sí, no, claro, por supuesto, ¿no? Y digo, yo no quería. Al final uno lo tiene que aceptar. Y luego, pues, bueno, para acabarla de amolar, no voy a profundizar, pero ahí, cuando voy a Morelia, conocí el lado oscuro del fútbol, ¿no? En el tema de contratos, perdí mucho dinero, muchas cosas. O sea, realmente la pasé bastante mal en el aspecto futbolístico y de trato, ¿no? ¿Te prometieron algo que no cumplieron? Sí, no, sí, la pasé bastante mal, ¿no? Entonces... como que vi ahí el lado oscuro que a lo mejor le pasa mucho profesional. Digo, yo no lo había vivido porque en Pumas las cosas son derechas. ¿Por qué? Porque traes atrás a la UNAM y ahí no pueden andar con cosas raras. Entonces yo en Pumas siempre cobré bien, a tiempo. Un solo contrato, estaba registrado ante federación, todo lo legal, como es en CU. Y después ahí conocí el lado oscuro del fútbol. Entonces, al final lo entiendes y dices, a lo mejor es cuando ya te quieren preparar la salida. Me tocó esa etapa, sí, complicada. Después intento regresar a Pumas. ¿Cuánto estuviste en Morelia, perdón? Un año. Un año. El primer... Y sí jugabas aparte, ¿no? Jugué al principio me tocó con Tena. ¿Con el capitán Tena? No, con Alfredo. Me tocó bien, el profe bien, la verdad, me trató bien, jugué con él. Después llega para el segundo torneo el Ojitos Mesa y no jugué un solo minuto con el profe Mesa.
¿Te dijo por qué alguna vez o nunca no te acercabas tú a Pues preguntar? no, me dijo como que no estaba en sus planes y entonces ya le dije yo, porque yo sí soy muy derecho. Frontal. Yo soy frontal. Le dije, ok, profe, no hay problema. Nada más le dije, ok, yo sé que no va a tomar en cuenta, nada más le pido porque me mandaban a la 20 en ese tiempo. Y ya le dije, ¿sabe qué, profe? Nada más le pido un favor. Como por respeto a mi carrera, déjeme entrenar en el primer equipo. No me tome en cuenta. Pero o sea, te mandaba a entrenar a la 20. Sí. Y yo le dije, déjeme entrenar en el primer equipo y yo no le causo ningún problema. Pero sí, ¿tuviste algún, o sea? No, nada, no. Simplemente me dijo, no, pues no entras en los planes. No me gusta, ajá. Dije, ok, no hay problema, nada más. Y sí, digo, en ese aspecto yo se lo reconozco. El profe me dejó en el primer equipo. Y ya está, ¿no? Y terminé mi contrato y me regresé a Pumas, que ya, y bueno, ya ahí fue también otra historia triste, ¿no? Que igual me mandaron abajo y y hubo presión. Ya en ese tiempo estaba la directiva de Ares de Parga. Difícil, ¿verdad? De épocas difíciles. Épocas muy difíciles en Pumas. Y terminé por rescindir contrato. Ya me quedan 6 meses y dije, analizas cuestión ya familiar y todo. Y dije, pues creo que es el momento de decir adiós. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión cuando te orilla la vida o te orilla el fútbol? Y no decir, yo me voy porque yo quiero tomar esta decisión, sino que el fútbol, o en este caso las condiciones externas, directivas, todo lo que dices, el lado oscuro del fútbol, te lleva a tomar la decisión. Sí, me lleva a tomar la decisión y no te creas, también ya físicamente el cuerpo te va avisando. Yo tenía 35 años, ¿no? Entonces, físicamente, digo, nunca me operaron de las rodillas, pero sí mi rodilla estaba ya muy desgastada, ¿no? Yo podía jugar y todo, pero sí ya había dolor, ¿no? Es la parte que muchas gentes no conocen, ¿no? Que el futbolista aprende a vivir con dolor, ¿no? Tienes que vivir así. Y entonces ya había dolor. Después estas circunstancias con las directivas. En ese tiempo ya me salió la oportunidad de irme a Barcelona para estudiarlo de entrenador. Entonces, como que todo se coincidió. ¿Te costaba entrenar también? O sea, ese tema de los dolores, ¿ya te costaba la hora de entrenar también? Que el día a día es lo más difícil. El día a día, ¿no? Sí, al día a día. Sí, ya el último semestre en Morelia sí ya era doloroso. Entonces, digo, yo cumplía, entrenaba pero sí ya había dolor, ¿no? Entonces, esos elementos son los que ya te van avisando, ¿no? Entre el trato, entre que ya no estoy en mi institución, que de mis amores, entre todo, son como ya las alarmas que te van llegando. Y donde uno ya tiene que empezar también a decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo creo que ya me salió una oportunidad. Todavía en expansión, me acuerdo. Acaba de nacer mi tercer hijo. En expansión también era la cuestión contractual. Mover toda la familia. Y dije, mejor me voy y me preparo para técnico. Y ahí es donde ya tomo la difícil decisión, porque realmente después hice un estudio del retiro del futbolista. Y realmente el futbolista nunca está listo para el retiro, jamás. Entonces es muy difícil, es un paso muy, muy difícil. Lo saco seguido esta cita porque alguna vez, de hace no muchos, lo dijo Loco Abreu a señor Medrano, que el futbolista se muere 2 veces en la vida. O sea, cuando le toca, ya al final de tu camino en la vida, pero cuando te retiras. Pero totalmente de acuerdo. Y yo lo he dicho y con personas muy, muy allegadas, le digo, es que yo me retiré y en serio, algo dentro de mí murió, una parte, ¿no? Y es cierto, y ha habido testimonios de futbolistas, no quiero nombrar, pero ha habido testimonios de futbolistas que caen. Yo creo que yo mismo caí en depresión. Creo que todos caemos en depresión. Se termina nuestra rutina, se terminan los... Sí, era levantarte a ir a entrenar y ahora ya ahora ya no, estás en casa, la esposa probablemente dice, pues, ¿qué vas a hacer, mijo? Ya vayas a trabajar, a ver qué chingadas haces, porque, ¿sí me entiendes? Entonces te cambia y es de un día para otro. Y no hay pensión, y no hay seguro, y no hay ni gracias. Entonces, es un momento muy, muy jodido para el futbolista, el retiro. Y te digo, en el estudio que hice, pues nunca está listo. El que es joven,
Pues porque dice, es que soy joven, ¿cómo va a pensar en el retiro? Tengo 22 años, ¿no? El que está en la cúspide de su carrera, cerca de los 30, tampoco está listo. ¿Por qué? Porque dice, oye, estoy en mi mejor momento, tengo mi mejor contrato, me quiere tal equipo, ¿cómo quieres que me retire? Y los que estamos veteranos, pues porque dices, no, o sea, otro añito. ¿Cuántos años llevo haciendo esto? Es mi vida, o sea, no me quiero estirarlo, claro. Tratando de estirar lo más posible. Entonces, realmente nunca estamos listos. O sea, yo te puedo decir que el 80% te retiran. No es que tú te retiras. O sea, muy poquitos son los que tienen el privilegio de decir, yo por mi propia decisión me retiro. O de decir todavía en un buen momento, ¿no? O en un buen momento. Sí. Oye, Mico, es cierto que ahorita en la actualidad, estamos grabando en 2025, es cierto que los históricos de Pumas como tú, Hugo, Verón, Capi Beltrán, Jimmy, los que me digas, que no pueden entrar, ¿sí? Pues de entrar, sí. Claro que podemos entrar. Pero que la directiva les sí marca como que su distancia con ustedes. Pues yo tristemente, y digo, pues no tengo problema en decirlo, desde que me retiré, he querido entrar a la institución a trabajar. O sea, de entrar a CU puedes entrar, pero de entrar a trabajar al equipo a CU, no he podido. ¿Están bloqueados? No sé si es un bloqueo, no entiendo por qué. Es muy triste. También eso o sea, chistoso, porque cuando yo llegué a Chivas, yo me sentí raro desde que me puse el uniforme, ¿no? De entrada. Y de repente yo sentía miradas raras y esas como en los pasillos de, oye, ¿qué hace ese Puma aquí? O sea, este cabrón, ¿qué hace aquí? Y bien chistoso, ¿no? Yo decía, ¿cómo entré mejor a Chivas que a mis Pumas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso? Digo, yo estoy muy agradecido con Chivas, la oportunidad que me dio, increíble. Pero sí suena como raro el que yo no haya empezado en Pumas y yo he estado 9 años tocando la puerta. Han sido directivas complicadas, complicadas que no se puede a veces ni entablar comunicación y por eso yo que quiero regresar a Pumas. Yo quiero regresarle a Pumas un poquito de lo mucho que me dio. O sea, yo digo, pues a Pumas yo le trabajo gratis, con tal de estar en la institución, de ayudar, y más, porque yo estuve en el último campeonato y ¿cuántos años llevamos del último para acá? 15, más de 15. Entonces, no es normal, Chema, no es normal que Pumas lleve 15 años sin ser campeón. O sea, eso habla de que algo está pasando, que no sé, porque no estoy ahí adentro, pero duele ver a la institución así, duele que no califiquen, duele que estén arrastrando el prestigio. Claro duele que no estén saliendo canteranos como en su momento tú y toda la lista que hemos hablado todo este rato. Exactamente, ¿no? Y creo que habemos exjugadores o gente que pasamos por la institución que si nos dicen quieres ayudar a la institución, pero pues con los ojos cerrados, y somos gente de experiencia y somos gente preparada, y somos gente que amamos a la institución, pero no se ha podido. Yo no pierdo la fe porque yo tengo que algún día estar en la institución. No sé, ojalá me alcance el tiempo de entrenador, pero si no estaré en fuerzas básicas, si no estaré de presidente o no sé en qué, ya hasta no sé en qué. Dinero, pero devolverle algo a Pumas. Pero devolverle algo a Pumas, porque en verdad es que, híjole, tuviste que haberlo vivido para yo en verdad me entendieras lo que nos dio la institución. O sea, nos dio de más. Y no estoy hablando de parte económica, estoy hablando de los valores, de la identidad que nos dio. La formación, o sea, claro. En Pumas a lo mejor no ganas tanto dinero, pero te conoce todo mundo. La verdad es otra cosa lo que nos dio. Y sí es triste. Si hoy me preguntas quieres entrar y si me dicen mañana te presentas, mañana me presento. Pero no se ha dado tristemente. Hasta el propio Hugo, o sea, que también fue parte de este grupo, digo, histórico es poco, ¿no? Pero que ya el propio Hugo lo tengan así, con esa etiqueta, no sé si habrá sido por también la gran gestión en su momento de Arturo, o a lo mejor quieren hacer su propia historia y desvincularse de todos ustedes, ¿no? Sí, digo, y lo pueden hacer.
pero tiene que haber resultados porque Pumas es grande, o sea, es un equipo grande. Entonces, no te digo, últimamente no, o sea, no es normal, o sea, tantos años sin liguillas, de sequías, sin canteranos, sin espíritu, o sea, de repente da esbozos como que, ay, sí quiere, y decepción. No, ahora sí, y decepción. Y ahora sí, y así, y eso ha sido la realidad. O sea, no es que uno diga, ay, no, es que porque no me dan trabajo. No, eso ha sido la realidad de Pumas, ¿no? Y sí, pues yo creo que habríamos gente que podríamos aportar mucho. Y a final de cuentas, está alguien con identidad, está el doctor ahí. O sea, que si alguien conoce de la identidad de Pumas, es él, claro. ¿No? Pero por alguna situación, bueno, se ha dado esto. ¿Cómo se da tu llegada a Guadalajara también? Que eso estuvo chido. A final de cuentas, gracias a eso también estás acá, ¿no? Sí. Y lo del tema de tu hijo, por supuesto. Sí, también. Curiosamente, yo estaba en Morelia, digo que en la ciudad estuvimos fascinados, nos quedamos ahí. Y después empecé mi carrera de entrenador. Empecé en Playa del Carmen, Segunda División Premier. Ya después decidimos venir acá, pues porque mi hijo quería hacer sus visorías. Dije, ok, pues vamos. Y llegamos aquí a Guadalajara, hace sus visorías y vemos que la gran competencia que hay. Entonces, pues a mí me sedujo esa parte y dije, qué bueno, creo que es el lugar correcto para que en verdad veas la competencia real si quieres ser profesional. Y bueno, ya de ahí yo empecé a hacer mis pininos ahí con los entrenamientos. Estuve ahí en Ciudad Guzmán con mazorqueros y después hasta que afortunadamente pude entrar a Chivas, que costó trabajo, pero al final me dieron la oportunidad y fue 1 año y medio que yo estuve muy contento, donde sí te puedo decir que soy formador. Digo, me tocaron, uno siempre en México dirigió a unos niñitos eran como de 9, 10 años, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, no, yo que voy a dirigir niñitos, no. Bueno, y fue una experiencia increíble. En básicas dije, no, ya no voy a dirigir básicas. Y mira, y llegué a básicas y sí te puedo decir, bueno, a lo mejor me va a escuchar mal que yo lo diga, ¿no? Porque se lo tendrías que preguntar a los jugadores, pero sí te puedo decir que yo los dejé marcados, ¿no? A esta categoría sub-15 en Chivas. ¿Por qué? Porque yo aplico lo que, por ejemplo, aprendí a mis entrenadores, ¿no? La disciplina de Tuca, las anécdotas y las vivencias de Hugo. Entonces yo les platico mis vivencias. Tengo una exigencia fuerte, sí, porque pues yo la tuve, ¿no? Entonces, gracias a la exigencia llegué, ¿no? Entonces yo les explico el camino y ya es de quien lo quiera tomar, ¿no? Pero creo que los chavos en ese tiempo que estuvieron conmigo se formaron bien. Llegué a una final contra Xolos, el siguiente torneo en una semifinal. Fui a Rusia a un torneo, nos trajimos en tercer lugar. O sea, pues por resultados no me pueden decir nada, ¿no? Pero sí me hubiera gustado que se hubiera valorado más esa parte, ¿no? Que es parte de los que están en fuerzas básicas. O sea, tienen que dejar crecer a los entrenadores, tienen que ver que no solo es resultados, es formación. O sea, y bueno, yo ese tiempo estuve muy contento. Espero regresar también un día a Chivas, me encantaría, porque siento que quedó incompleto mi trabajo. Y me encantaría regresar. No solo resultados y el librito, ¿no? Que te dejen lo que platicábamos. Tú tienes un recorrido, ganaste mucho conocimiento y tienes, por supuesto, mucho para seguirlo compartiendo. Sí, claro. Sí. Yo creo que para mí fue como una maestría estar en fuerzas básicas, ¿no? Pero obviamente uno pues le tira arriba, ¿no? Uno quiere estar en las categorías de arriba para un día aspirar a primera división, como todo, ¿no? Nosotros somos competitivos por naturaleza, ¿no? Entonces, me hubiera encantado seguir mi proceso en Chivas, pero bueno, pues así ahorita se presentaron las cosas, y bueno, aquí esperando que surja otra oportunidad. Oye, te hemos visto ahora en esta faceta del tema de ventas, que tengo entendido que pues no sé si antes en la vida le habías entrado al tema de venta. Yo te lo digo, experiencia propia, yo no vendo ni agua en el desierto. Pero pues ahí vas, ¿no? Sí, mira, fíjate que sí, pues me gustan los retos, ¿no? Me gustan los retos. Así lo viste como un reto. Sí, como un reto. Yo, como una aventura, un reto. Dije,
siempre el futbolista, yo creo que nos tienen mal acostumbrados. Sí, en esta etapa de futbolista todo nos hacen, todo nos resuelven, todo. Que ¿no? tu boleto para el avión, aquí está. Sí. El pasaporte, nomás voy y ponte para la foto. Sí, tal cual, tal cual. O sea, no nos dejan ni documentar, para eso te digo todo. Entonces nos mal acostumbran, ¿no? Entonces, cuando llega el retiro, llega esa parte de, ay, que si tienes carrera, qué bueno, pero si no, ¿y ahora qué, no? Entonces, digo, a mí me gustó la parte de la dirección técnica, pero no ha sido un camino fácil. Digo, gracias a Dios la parte de jugador se me dio, con todo lo que te conté, pues como que coincidió y fui iluminado. De entrenador no ha sido la más fácil. Yo ya aspiraba a estar en un cuerpo técnico en primera división, algo más cerca, ¿no? Pero no se ha dado, ¿no? Entonces dije, bueno, un plan B, ¿no? Hay que tener un plan B porque tampoco es mi idea ser entrenador de básicas 20 años. Digo, para los entrenadores que son de básicas 20 años, mis respetos. Tú no te ves ahí. Yo no me veo 20 años. Digo, yo sí un rato, claro, pero pues, yo necesito más, ¿no? Entonces, dije, bueno, mientras cuando no hay proyectos, de repente en el fútbol, pues puedes quedar parado 3, 4 meses sin hacer nada, ¿no? Sí. Entonces dije, no, vamos a hacer algo, ¿no? Algo diferente, otro, vamos a darle giro a esto. Completamente. Y dije, pues vámonos a las ventas, ¿no? Y empecé en ventas en Ford porque tengo un amigo ahí. Sí. Y dije, bueno, vámonos a Ford. ¿Por qué? Porque yo tengo la inquietud de entrar a ese mundo de las ventas, de tener una mejor preparación en la cuestión de administración, porque yo no sé si en el fútbol a rato me ponen de presidente. No lo sé, ¿me entiendes? Yo lo veo como formación, ¿no? Preparación. Tal cual. Entonces entré a Ford, bueno, de hecho sigo de forma ya externa, pero sigo en Ford en ventas. Y después me invita ahí mismo en el camino, me invita a MetLife. MetLife, que ahorita es patrocinador de la selección. Y también me hace una invitación para ser asesor. Y dije, bueno, pues sí, digo, ahorita que viene lo del mundial y todo, dije, pues le entro, ¿no? Entonces también estamos en la cuestión de seguros, ¿no? Lo que es seguros de vida, seguro de gastos médicos, seguros para el retiro. Se me hizo también interesante porque ahí también desarrollamos un producto que es como para el futbolista, ¿no? Que a veces nosotros no tenemos ni retiro ni nada, te retiras. Como un PPR para el futbolista. Exactamente, un PPR. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? En lo que sale un buen proyecto que nos seduzca y que nos guste y que podamos regresar al fútbol. Y descubriste que te gustan las ventas y descubriste que puedes hacer otro camino también donde desarrollarte a la fuerza de, como dices, un poco plan B. Pero ahí va caminando. Sí, exactamente. Sí, porque de repente, como dicen, no le puedes poner todos los huevos a la misma canasta, ¿no? Hay que buscar opciones, ¿no? Porque realmente, yo no sé realmente si voy a triunfar como entrenador. Capaz si no, digo, gracias a Dios triunfé de jugador, pero de entrenador a lo mejor no es mi camino. No lo sé, ¿me entiendes? Entonces, sí quiero buscar otras alternativas, otros retos, que no solo me encierren y me enfoquen en el fútbol. Hablábamos también, Pico, un poquito sobre este tema de tu hermano, la gran fraternidad que ha habido en todos estos años. Pero es cierto que andan distanciadones ahorita, que han estado, digo, evidentemente, pues cada quien viviendo él está en selecciones inferiores en el tema femenil, tú acá, están muy distanciados. Pues no distanciados por digo, distancia, aparte de la distancia. Sí, por la distancia, ¿no? Digo, no, sabemos que mi hermano y yo, pues imagínate, siendo gemelos, es una conexión muy especial, ¿no? Muy especial. Pero ¿qué pasa? Y es normal, éramos mi hermano, yo, y tenemos una hermana mayor, y pues, siempre unidos, ¿no? Y esto es la vida, ¿no? Pues te casas, tienes hijos, tu hermano se casa. O sea, ¿sí me entiendes? Ya éramos familia, pero de repente ya formas tu otra familia, que esa es tu verdadera familia, ¿no? Entonces yo tuve a mi esposa, mis hijos, él tiene a su esposa, a su hijo, mi hermana tiene a su... Entonces, queriendo, ¿no? Por más que no quieres, pues hay un distanciamiento, ¿no? Hay un distanciamiento. Obviamente yo estoy aquí en Guadalajara, mi hermano ahorita está trabajando en selección femenil. Entonces... Nos vemos poco, sí, nos vemos muy poco, pero cuando nos vemos, pues nos vemos con gusto, ¿no? Acaba de ser el cumpleaños de mi mamá y tuve la fortuna de ver a mis hermanos, pero
sí vaya, yo estoy esperando a lo mejor un proyecto. De hecho, yo me lo llevé en mi primer equipo a Playa del Carmen, yo me lo llevé. ¿De auxiliar? De auxiliar a mi hermano. Y después, bueno, ya él tenía otros negocios, se fue a hacer sus negocios, lo de la carrera y nos separamos ahí un poquito, ¿no? Pero yo no descarto si yo agarro equipo, en volvérmelo a llamar y trabajar juntos, digo, sería algo muy, muy padre. No recuerdo haber visto, bueno, sí, hay, obvio, creo que Guillermo Almada tenía un hermano también o un familiar. Creo, no estoy seguro, pero estaría raro que dos Sí. hermanos gemelos así estuvieran en un cuerpo técnico, ¿no? Sí, estaría... Digo, los mismos hermanos Morales, que también creo que no jugaron juntos en ningún club, pero en cuerpo técnico justamente en Morelia hace poco. Ajá. Ahora estaría curioso, pues, que si se da una oportunidad estuvieran los dos ahí juntos. Ahí. Sí, pues te digo, estaría interesante. Digo, los dos somos de fútbol y nos apasiona y todo. Y él también le gusta la dirección técnica. Ajá, sí. Entonces... Digo, ahí ya sería de ya ver si de entrenador de porteros, de auxiliar o eso, porque pues también se ha enfocado ahorita, de hecho es entrenador de porteros ahorita en selección femenil y ya veremos qué faceta, pero no lo descarto, ¿no? Así que yo tengo muchos proyectos, muchos sueños de regresar a Pumas, de dirigir con mi hermano, pero ojalá se den, digo, no estoy, ojalá, digo, sería algo grato, pero no es 100% seguro. Oye, y para este tema en lo que estás inmerso, que es el tema de las ventas y los planes, pues también que te busquen en las redes, ¿no? Para cualquier tema. Exactamente. ¿Cualquier asesoría? Sí. Cualquier asesoría. Sí, ahí está mpicolín3, es mi Instagram y ahí me pueden mandar mensaje, marcopicolín3@gmail.com es mi mail. Por cualquier asesoría, la verdad es que estamos ahí a la orden. Marco, agradecerte el tiempo. Ya lo veníamos trabajando y platicando, pero ya lo pudimos cuadrar y agradecerte el espacio, ¿no? La posibilidad de platicar y de compartirnos, de compartirle a la gente, por supuesto, también todas estas historias de vida que a veces siempre decimos, es que el futbolista está privilegiado, el futbolista, lo que decíamos, llega al aeropuerto ni se forma, llega al restaurante y lo conocen, pásale, pero tantas cosas tan feas y difíciles que tienen que atravesar ustedes que jugaron para llegar a donde alcanzaron y que encontraron ahí esa retribución a tanto esfuerzo, ¿no? Sí, así es, Chema. La verdad es que, digo, yo previamente agradecer también la invitación. Perdón, no se había, ahí tuve algunos compromisos, no se había dado, pero ya por fin lo cerramos. Y sí, la verdad es que eso que dices es muy cierto, ¿no? El fútbol es para pocos. La verdad es que somos privilegiados, no es nuestra culpa el haber sido profesionales. Los jugadores que llegamos a primera división es en verdad porque no lo hemos ganado, ha sido esfuerzo y bueno, y hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias que se pueden contar, pero yo en lo personal digo, estoy muy contento, agradecido actualmente ahorita con ustedes, con Guadalajara, que me ha abierto las puertas, una oportunidad acá y esperando regresar al fútbol. Digo, somos gente de fútbol y esperemos regresar pronto. Gracias por tu tiempo. No, hombre, no, gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Saludos.